Hola amigas, saben, mientras buscaba algo que ponerme me encontré con una blusita que me regaló mi mamá y decidí ponérmela. Y mientras me miraba en el espejo recordé que cuando ella limpiaba toda la casa y hacía la comida, se arreglaba un poco antes de que llegara mi papá. Y la verdad es que yo de niña siempre le preguntaba, ¿a dónde vas? ¿Vas a salir? Porque me parecía raro verla así, tan arreglada y dentro de la casa. Pero la verdad es que ahora me pongo a pensar, ¿por qué se me hacía raro? Debería ser algo normal si es algo que nos hace sentir bien. Y hablando de sentirnos bien, quiero mostrarte mis perfumes Dossier, Citrus Peony y Aquatic Vanilla. Son perfumes hechos en Francia con un aroma duradero y sobre todo que es libre de crueldad animal. Tiene unas notas de corazón, Aquatic Vanilla, de orquídea, coco y vainilla. Es un aroma dulce. Son perfumes de lujo inspirados en perfumes de diseñador, pero con un precio más accesible. Y como ya te he mencionado antes, son libres de tóxicos y parabenos. Porque sentirnos bien y cuidar de nosotras también es cuidar de nuestra familia, amiga. Somos especiales para Dios. También necesitamos tratarnos nosotras mismas como nuestra personita especial. No tenemos que esperar a tener un evento o que llegue la noche para podernos cambiar o arreglar como lo hacía mamá y sentirnos linda hasta ese momento. Sino podemos disfrutar de esos detalles en casa desde que comienza la mañana como una forma de agradecer la vida que Dios nos ha regalado. Hoy, por ejemplo, me compré estas flores, no porque hubiera realmente un motivo en especial, sino simplemente porque sí. Alegran la mesa, me alegran el corazón y al verlas recordé lo que dice la palabra. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de sus ojos. Deuteronomio 32:10. Eso somos tú y yo para Dios, la niña de sus ojos. Para Él somos tan valiosas. ¿Cómo no regalarnos también un poco de belleza en nuestro día? Las flores me reflejan el amor de Dios a través de su belleza. Todas somos distintas como cada una de estas flores, pero amadas por el mismo Dios que nos ve. Mi rutina ya está cambiando, mis hijas ya entraron a la escuela, mi esposo se fue a trabajar y ahora me quedo sola en casa. Tengo un momento de quietud para mí y me dispongo a hacer mi devocional, mi oración, para disfrutar también de una tacita de café, ¿por qué no? Cuando tengas un momento de quietud, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, regálate un momento para ti. Tal vez para comerte un chocolate, para tomarte un café, para vivir un momento en intimidad con Dios, para hacer una oración o simplemente para reflexionar y meditar. Terminando mi devocional, me fui al supermercado y estoy buscando siempre productos que sean libres de gluten y libres de soya. El atún lo compro también libre de soya porque tratamos de comer lo menos posible, aunque no lo hemos dejado del todo. Casi todo tiene gluten, pero lo intentamos.
Y bueno, amiga, ya por acá regresando, ya estoy poniendo los frijolitos porque hoy tocaba hacer los frijoles, es día lunes. Y mientras yo guardé ya lo que ya había traído del supermercado, como no era mucho, me puse a guardarlo rapidísimo. Pues por aquí ya estoy limpiando la barra porque me voy a poner a cocinar. Así es que te voy a llevar a mi cocina. Voy a preparar una sopa de fideos con bolitas como albóndigas. Y bueno, pues mientras estoy aquí cortando, picando y mezclando, la verdad es que me vas a acompañar. Quiero decirte que siento en estos momentos la cocina como algo terapéutico. Escuchar cuando está hirviendo la sopa, ahorita que voy a amasar esas bolitas, oler todo eso que sueltan, la sopita, la comida que estamos haciendo, el cortar estas hierbitas. La verdad es que me hace sentir muy bien, me trae de vuelta al presente. Y ahí en esos detalles de la vida cotidiana, Dios también nos habla, siempre nos está hablando. Y es que hoy voy a hacer una sopa, posiblemente sea algo sencillo, pero la palabra en el libro de Proverbios dice que mejor es un plato de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Te comparto la receta. Estoy utilizando 750 gramos de carne molida. Le vamos a poner un poco de orégano, pimienta molida. Yo todo lo hago a ojo, así como las cantidades que considero. Le voy a poner un ajo machacado, le pusimos sal y también le voy a rallar un poquito de cebolla. Como vieron, fui a cortar algunas hojitas de hierbabuena y esas las piqué, las lavé bien y ahora sí se las voy a poner a la carne molida. Yo no le puse tanta cantidad de hierbabuena, pero tú, como te digo, puedes utilizar más si a ti te gusta el sabor o puedes utilizar menos. También le vamos a estar agregando un huevo y después lo vamos a amasar, lo vamos a mover, incorporar todos los ingredientes muy bien. Y ya que tenemos los ingredientes incorporados, vamos a hacer bolitas pequeñas. A mí me salieron, me parece que 15 bolitas de albóndigas. Así es que una vez que ya las tienes, las vamos a reservar. Y mientras terminamos de hacer aquí las albóndigas, te cuento que vamos a estar poniendo a hervir 6 jitomates de los rojitos, así bien rojitos. Y también vamos a ponerle un chile chipotle. En esta ocasión yo lo tengo así seco, lo vamos a poner a hervir. Pero si tú lo tienes en lata, igual la cantidad es la que tú consideres que sea la correcta para ti. Porque muchas veces hay niños pequeños en casa, no pueden comer picante, pero en algunas otras ocasiones sí puedes comer picante y ahora sí que va a ser a tu gusto la cantidad del chile. Vamos a estar también lavando los trastes conforme se vaya pudiendo porque pues de esa manera no se nos juntan, ¿verdad? Y una vez que ya hirvieron los jitomates, los vamos a pasar a la licuadora. Todos los jitomatitos con un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Vamos a ponerlos a licuar. Ya por otro lado le vamos a poner un poquito de aceite y vamos a vaciar la salsita que hicimos en la licuadora para que se esté cocinando. Si tú tienes caldo de pollo en polvo, se lo puedes poner. Más o menos yo le puse como 1 litro de agua después de que le puse la salsa. Aquí, por ejemplo, como es una sopa de pasta, tú sabes que cuando se enfría, pues se tiende a secar un poquito o a espesar, pero cuando la calientes nuevamente le puedes echar un poquito más de agua. En esta ocasión yo le puse, te digo, como 1 litro de agua.
y le puse sal porque no tenía caldo de pollo. Y ya que hirvió el jitomate, le vamos a bajar a la lumbre porque no queremos que mientras le ponemos las albóndigas esté hirviendo y el caldito vaya a romper la bolita de albóndiga. Entonces te recomiendo que cuando las pongas le bajes al fuego para que no esté burbujeando. También le vamos a poner 3 zanahorias. Yo le rebané 3 zanahorias y una papa, pero la papa se la vamos a poner después. Por otro lado, yo ya tengo por aquí la pasta. Le puse un poquito más de la mitad de un sobrecito de pasta. Tal vez si le hubiera puesto la mitad hubiera quedado perfecta porque sentí que para mi gusto era mucha pasta. Entonces, bueno, vamos aquí a freír la pasta hasta que esté bien doradita. Por otro lado, amiga, te cuento que el cilantro que tengo aquí ya está desinfectado. Pero como voy a ocupar ahorita para la sopa, lo voy a agarrar un buen puñado de cilantro y lo voy a enjuagar porque se lo vamos a estar poniendo también a la sopita. Ya por este lado estuvo 40 minutos en el fuego y ahora sí es hora de ponerle la papa y también la pasta. Ya cuando tiene la papita y la pasta le puedes poner el cilantro y lo tapas, lo dejas unos 15 minutos o hasta que se ablande la papita y veas que la pasta ya está. Ahora sí ya le puedes apagar a la lumbre porque tu comida ya estará lista. Por cierto, tienes que estarla revisando de sal, tienes que estar probándola para ver qué tal te va gustando. Y mientras la sopita se cocina y servimos, quiero recordarte algo. Si hoy estás cansada o si no alcanzaste a hacer todo lo que tenías en esa lista interminable, está bien, no te angusties. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús mismo nos los dice. Cuando te detienes, a respirar, a tomarte un café, o no sé, tal vez a cambiarte de ropa, o incluso a comprarte unas florecitas, estás siendo también una mujer sabia, ya que cuando tú estás en paz, esa paz, tu hogar se llena de esa paz. Cuando tú estás alegre, tu familia se contagia de tu alegría. Y cuando tú estás descansada, también es un descanso para ellos. Así que yo te animo, amiga, a que no te olvides de ti. Arreglarte un poquito, sentarte con una deliciosa sopa, disfrutar de unas flores o de todo eso que te gusta. Disfrútalo, porque Dios, que nos guarda en nuestra salida y en nuestra entrada, también se deleita en vernos disfrutar de la vida que Él nos ha regalado. Cada día es un regalo, y si Él nos cuida con tanto amor, nosotras también podemos aprender a cuidarnos y al hacerlo, cuidar mejor a quienes amamos. Gracias por haberme acompañado en el video del día de hoy. Estas imágenes que te estoy mostrando son de un día que tuvimos una reunión de mucha bendición en la iglesia con las hermanas. Y bueno, amiga, yo te veo en el próximo video. Gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga.